Bueno, en el día de hoy estamos continuando con el módulo 2. Estamos viendo todo lo que son los aspectos estructurales del fármaco y cómo pueden influir en la actividad biológica. Vamos a ver propiedades electrónicas y estéricas y el principio de lo que es propiedades físico-químicas de los fármacos. Hasta aquí, este tema de propiedades de los fármacos, en pH y pK, sería el material del primer examen. Vamos a ver propiedades electrónicas y propiedades estéricas, acidez, duplicidad, el concepto de nucleofilia y electrofilia. Cuando hablamos de efectos electrónicos en los grupos funcionales, estamos hablando de dos efectos que están medidos por la habilidad que tienen esos grupos, esos átomos o grupos de átomos, de donar sus electrones a los átomos adyacentes, es decir, a los átomos que tienen vecinos, o al grupo funcional que tengan vecinos. Uno, la capacidad de donarlos, y los otros es la capacidad de que ellos lo cedan o que ese grupo sea tirado, retirado o atraído, sus electrones sean atraídos hacia los átomos adyacentes al grupo funcional, con dos efectos. Esos dos efectos son los dos componentes principales de ese efecto, esos efectos. El primero de ellos es la capacidad de donar los electrones, y es lo que se denomina la capacidad de poder participar en lo que es resonancia. Y el otro, el efecto intrínseco inductivo, en donde el átomo tiene una característica que hace que pueda tirar o atraer los electrones hacia él. Son los dos efectos: el efecto de resonancia y el efecto inductivo. El efecto de resonancia ocurre en átomos que tienen hibridación sp2, y el efecto intrínseco inductivo ocurre en los átomos que tienen hibridación sp3. Es decir, en unos en resonancia tienen enlaces dobles, y los que tienen efecto inductivo tienen enlaces sencillos. Cuando hablamos del efecto de resonancia, ¿cuándo se produce el efecto de resonancia? Aquí los electrones son compartidos por los enlaces que tienen adyacente en este sistema aromático. Si ven, un doble enlace está vecino a otro enlace, es decir, están adyacentes. Ahí ocurre el fenómeno de aromaticidad y ocurre una estabilización por resonancia. Los electrones se pueden representar de esta forma, o se pueden representar en otros espacios donde hay enlaces, solamente hay enlaces sencillos, o se suelen representar como un círculo. Eso se usa esa forma de representación porque los electrones no se quedan estáticos, sino que están en libre movimiento. Es una forma de representación, la resonancia. Aquí tenemos un doble enlace. Aquí el doble enlace lo tenemos en un carbono. Y aquí lo tenemos en un enlace carbono-oxígeno. Puede ser también carbono, azufre o carbono,
nitrógeno. ¿Qué característica tienen ese doble enlace en la cual tiene un carbono y un heteroátomo? Esos heteroátomos o nitrógeno, oxígeno y azufre tienen pares de electrones no compartidos que pueden ceder y participar en esa estabilización por resonancia. Ejemplos de fármacos que tienen dobles enlaces. Sencillos, un alqueno, un anillo aromático, el doble enlace del grupo carbonilo, que se ve afectado por el oxígeno, también electronegativo, de ese grupo hidroxilo. Una acetona, un aldehído, R hidrógeno, un grupo nitro, tiene un doble enlace, nitrógeno, oxígeno, otro oxígeno, y el nitrógeno que comparte una carga positivo y los anillos. Un anillo heteroaromático, en donde los electrones no compartidos, ese nitrógeno, aquí no están participando en la estabilización por resonancia, por lo cual él puede ceder esos dos electrones. Aquí tenemos un grupo ciano o nitrilo, carbono, nitrógeno, tiene una hibridación sp2, sp3, porque tiene dobles enlaces. Tenemos el grupo imina, carbono, nitrógeno, doble enlace. El grupo tiocarbonilo, carbono, azufre, doble enlace. El grupo sulfóxido y el grupo azufre, oxígeno, doble enlace. El grupo sulfóxido, sulfona, azufre, dos enlaces de oxígeno. El ácido, el fosfonato, el ácido fosfórico, el sulfato, el ácido sulfórico. Son sistemas que tienen dobles enlaces, fósforo, oxígeno, azufre, oxígeno, azufre, oxígeno. Los sistemas tienen dobles enlaces. Todos esos sistemas que tienen dobles enlaces se van a estabilizar por resonancia, que involucraría es la migración de esos electrones hacia los carbonos específicos o adyacentes. Si ven aquí solamente tenemos algunos grupos funcionales, hay muchos más. Otros grupos que se estabilizan por resonancia. El doble enlace está entre dos nitrógenos. Ese grupo funcional se denomina urea. Este grupo se estabiliza por resonancia. Un pirazol en un anillo de 5 miembros tiene dos nitrógenos y está en un sistema que tiene dobles enlaces. Se estabiliza por resonancia y en este caso participan los electrones, uno de los electrones no, que tiene no compartido sobre el nitrógeno en la estabilización por resonancia. Este grupo de hidroxazol tiene un doble enlace, nitrógeno se estabiliza por resonancia. Este sistema de aminopurina tiene dos anillos fusionados y átomos de nitrógeno y se estabiliza por resonancia. La aminopirimidona también tiene
doble enlace con acetona, y los dobles enlaces en especial se estabiliza por resonancia. Y la pirrolidindiona, también de doble enlace, carbono-oxígeno, ese doble enlace, carbono-carbono, y se estabiliza por resonancia. Siempre que tengan una molécula que tenga doble enlace, ella puede pasar esos electrones a sus átomos vecinos y se puede estabilizar por resonancia. Otros grupos de fármacos, los electrones no compartidos pueden movilizarse y formar un doble enlace. Eso ocurre en hidrazina. Aquí hay movilidad de ese otro doble enlace, el grupo amidina, que tiene un doble enlace carbono-nitrógeno, pero el nitrógeno tiene electrones no compartidos. Estabilización por resonancia. Guanidina tiene 3 nitrógenos, en la cual puede tener varias formas resonantes. El grupo sulfonamida tiene el grupo sulfona, amina, y generalmente está presente un anillo aromático. Y ahí se pueden estabilizar por resonancia. Tetrazol, sistema que tiene doble enlace y nitrógeno compartido, se estabiliza por resonancia. El isotiocianato, igual, dos sistemas dobles, nitrógeno, carbono, azufre, se estabiliza por resonancia. El compuesto beta dicarbonílico, un carbono entre dos carbonilos, o una amina entre dos carbonilos. Es un sistema beta bicarbonilo y se estabiliza por resonancia. Y aquí tenemos ejemplos de las formas de resonancia de otros grupos. Este es un grupo alilo. Y entre corchetes siempre se colocan las formas resonantes que tiene un faro. Vemos que el doble enlace migra y genera dos especies con carga positivas. Genera carbocationes. Son dos compuestos, son dos formas resonantes que tienen de estabilizarse ese grupo alilo. Y observan cómo el enlace migra de un carbono hacia el otro carbono. Aquí ese grupo alilo forma un carbocatión. Aquí el grupo alilo hay participación de electrones no compartidos de ese carbono, de ese carbonión, doble enlace, genera ese carbonión y genera aquí un carbonión, es decir, un carbono con carga negativa. Y para estabilizarse moviliza el doble enlace hacia el otro carbono y en uno u otro carbono siempre va a tener una carga. Y lo vemos con carga positiva, carbocatión, y aquí con carga negativa, carbonión. Es el radical alilo. Una forma resonante catiónica, una forma resonante aniónica. En las dos formas resonantes hay formación de aniones, es decir, compuesto con carga positiva o carga no negativa. Y en la tercera tenemos una estabilización
a nivel radicalaria. Forma ya radicalaria. Y igual la estabilización por resonancia. Es decir, que un grupo alilo puede presentar 3 formas resonantes, pero la forma resonante que se presente va a depender del átomo con el que él vaya a reaccionar. Se puede reaccionar de manera catiónica o de manera radicalaria. Un grupo muy importante durante el proceso de metabolismo, ya que genera varios metabolitos. Las formas resonantes del grupo nitro y su reactividad, cómo se va descomponiendo el grupo nitro. Reacciones generalmente es la forma resonante del grupo nitro. Ese grupo nitro en un ambiente ácido, cómo se va movilizando los electrones por la acción de esos hidrogeniones, por la acción de la molécula de agua, pérdida de protones, y cómo se va descomponiendo y perdiendo agua en una solución ácida para generar óxido nitroso y agua, partiendo de forma resonante y su reactividad en el ácido acuoso. Y en todos los pasos hay ese proceso de reordenamiento por la acción de ácido al agua. Hay migración de el grupo bencilo, también importante, que lo van a encontrar como CH2 o también lo pueden encontrar como CH3. Y tiene CH2 tiene aquí un sustituyente, y este compuesto genera formas resonantes radicalarias, que son importantes en los procesos de biotransformación. Y entre los corchetes, las diferentes formas resonantes que tiene ese radical en sí. El punto indica que es una reacción radicalaria. Y las posiciones en las cuales, las posiciones donde es más reactivo. Las posiciones orto a ese grupo y la posición para a ese grupo. Metileno unido a ese anillo aromático. La forma resonante del grupo carbonilo con los dobles enlaces compartidos y una de sus formas resonantes, en la cual el oxígeno queda con carga negativa y el carbono con carga positiva. Ha habido la migración de ese doble enlace hacia el oxígeno y se forma una especie iónica. Entonces es una forma resonante que tiene ese grupo carbono. Y eso explica su estabilización y también explica su reactividad. Formas resonantes del grupo quinona, que lo vieron en clase, lo vieron en taller. Un grupo quinona en equilibrio, que se desplaza más hacia la derecha, las diferentes formas resonantes, en la cual se estabiliza
y participan los electrones no comparten. Aquí pasa, se convierte de una quinona a una hidroquinona. Tiene un doble enlace, carbono, oxígeno, es una quinona, se convierte a una hidroxiquinona, se incorpora un hidrógeno, forma un hidroxiquinona. ¿Y cómo se estabiliza esa hidroxiquinona? En sus diferentes formas resonantes. Ese es un grupo funcional quinona. Aquí tenemos el grupo funcional fenóxido. Fenóxido y sus formas resonantes que dan a la formación de una quinona. Y otras formas resonantes del fenol no ionizado. El oxígeno queda con carga positiva. El oxígeno queda con carga positiva. Y las dos formas resonantes de ese fenol no ionizado. El fenol ionizado, su forma de fenóxido, sus formas resonantes. Un fenol puede transformarse en una quinona y esa quinona puede autoconvertirse en el medio acuoso en otro fenol que se estabiliza y tiene otras diferentes formas de estabilización. Todo eso explica la reactividad que puede tener este grupo funcional. Son algunos ejemplos solamente de formas resonantes de diferentes grupos funcionales. Nosotros en química medicinal no exigimos a ningún estudiante que se aprenda a escribir las formas resonantes de ningún grupo funcional. Eso queda más o toma más importancia para los estudiantes de química orgánica que van a estudiar síntesis orgánica, mecanismos de reacción y reactividad de grupos funcionales que ellos tienen que saberla cuando van a hacer diferentes reacciones químicas. Para nosotros como farmacéutico, saber la forma resonante de un grupo funcional en forma muy general, pero no saber escribir toda la forma resonante. Si uno quiere saber una forma resonante, existen software, existen libros, existen diferentes bibliotecas donde pueden encontrar las diferentes formas resonantes, pueden tener diferentes grupos funcionales. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes sepan reconocer esos grupos funcionales. Esos mecanismos electrónicos, sea resonancia o efecto inductivo, tienen efecto sobre el pKa. pKa que depende de los grupos ácidos o básicos que tenga un fármaco. Tienen efecto sobre el pH del medio. Y tienen efecto cuando están frente a un grupo electrófilo, un grupo nucleófilo con el cual van a reaccionar. Por eso es importante conocer la forma de resonancia, y eso es más que todo en química orgánica. Y el otro efecto, el efecto inductivo intrínseco, también tiene efecto sobre el pH, el pKa, perdón, el pH, los grupos electrófilos y los grupos nucleófilos con los cuales pueda reaccionar. En ambos grupos comparten las mismas propiedades, las cuales pueden afectar. Entonces, en resumen, ¿qué propiedades se pueden ver afectadas por los efectos electrónicos?
tenemos que las propiedades ácido-base, ionización y la reactividad frente a electrófilos o nucleófilos. Aquí tenemos un ejemplo de la reactividad de un fenol frente a un electrófilo. La estabilización cuando el grupo electrófilo ataca en posición orto, las formas resonantes, cuando ataca en posición meta y cuando ataca en posición para. Diferentes formas resonantes de las tres posiciones de ese anillo aromático donde puede atacar ese electrófilo. Eso es reactividad de ese grupo fenol y en la posición que puede unirse ese grupo electrónico. Aquí tenemos un compuesto de carbonilo atacado por una base que es un agente nucleofílico. La estabilización por resonancia de ese compuesto metalcarbónico y luego la reactividad frente a esa base de ese grupo beta de carbono. Eso es reactividad de los compuestos beta de carbonílico frente a un agente nucleofílico. La otra propiedad es el efecto inductivo intrínseco. Este efecto inductivo depende de la naturaleza del átomo o grupo funcional y es afectada por la electronegatividad. ¿Cómo se define? Como la propiedad que tiene el grupo funcional para atraer electrones hacia sí mismo y alejarlo de los otros átomos o grupos funcionales o el grupo funcional. Mientras mayor es la electronegatividad, mayor es la capacidad de ese átomo o ese grupo funcional para atraer esos electrones. Aquí tenemos un ejemplo, un fármaco que tiene un grupo que es electrodonador hacia el anillo aromático y otro grupo que es electroatractor en ese anillo aromático. La diferencia en electronegatividad de esta amina en un grupo donador tiene electrones no compartidos, puede ceder al anillo, mientras que ese halógeno es un átomo altamente electronegativo y tiende a tirar de los electrones del anillo hacia él, lo va a atraer por efecto inductivo. Solamente por el cambio de grupo funcional frente a ese anillo en posición para, este compuesto es 10 veces más citotóxico que este, por ese efecto. Un fármaco, este es una mostaza nitrogenada, ese cloro tiene efecto inductivo. Y se vuelve un buen grupo saliente, se forma un radical acidinio, ese radical acidinio ataca a un nucleófilo, que son bases que corresponden a la base nitrogenada, el ADN, lo alquila, y la otra cadena, que es igual, sufre una reacción similar. De modo que las mostazas nitrogenadas resultan en que dialquilan la hebra de ADN por reacción de alquilación en dos bases nitrogenadas. La reactividad de la mostaza nitrogenada se explica por un efecto inductivo. Aquí tenemos un ácido carboxílico y solamente estamos representando esta visita
una flecha con una rayita hacia abajo expresa lo que es momento dipolar y expresa lo que es los efectos inductivos. Aquí vemos que los electrones son tirados por el oxígeno, o mejor dicho, por el grupo funcional ácido, por los oxígenos y las formas resonantes de ese grupo ácido carboxílico. Estabilización por efecto inductivo de ese grupo funcional ácido carboxílico. Una anilina, una amina aromática. El grupo amina está unido directamente al anillo aromático. Ese nitrógeno y los oxígenos son átomos. Se expresa el efecto inductivo que ejerce ese nitrógeno sobre el anillo aromático. ¿Cómo participan los electrones compartidos en esa estabilización por eso? Y esto lo explica solamente el efecto. Se explica principalmente por qué ocurre inicialmente por el efecto. Y luego participan los dobles enlaces en estabilización, por lo cual el mecanismo de estabilidad de ambos grupos es mixto. Es tanto por efecto inductivo como por efecto de resonancia. Diferentes grupos atractores o grupos donadores sobre anillos aromáticos van a tener reactividad sobre diferentes posiciones dependiendo si son atacados por un nucleófilo y si el grupo es atractor o el grupo es donador, o un donador o dador. Entonces estabiliza un anillo que tiene un halógeno inductivo y aquí tiene sustituciones en posición para. Aquí tiene sustituciones y signos al átomo de halógeno, posición orto, y aquí en posición. Y el halógeno, cuyo efecto es un efecto inductivo y afecta a la reactividad de ese anillo en las diferentes posiciones. Orto, meta, par. Reactividad de halógenos y anillo aromático y las diferentes formas resonantes. Lo que es tautogenismo cetanónico, un aldehído se transforma en alcohol, una acetona se transforma en un alcohol y el mecanismo por el cual se transforma un alcohol a una acetona. Aquí estaba la acetona, aquí está el alcohol, migración, o enlace, migración de electrones, equilibrio y paso de aquí había un alcohol, se convirtió en una acetona y este alcohol se convirtió, y esta acetona se convirtió en un alcohol, donde hay internamente hay una movilización de hidrógenos. Y en todo esto influyen los dos mecanismos o dos efectos electrónicos que hemos visto. Eso ellos explican reactividad de grupos funcionales. Y por tanto pueden afectar la actividad de los fármacos. El otro efecto es el efecto estérico. Es un efecto que tiene que ver con y tenemos diferentes formas de representación de los fármacos en dimensiones
en forma de varillas, en forma de esferas. Estas moléculas vemos que tienen un tamaño o una dimensión esférica definida, que ocupan un volumen determinado y tienen una conformación también establecida en 3 dimensiones. Y así, de esta forma, es como visualizamos la molécula de los fármacos en 3 dimensiones, que sería una estructura real. Un grupo funcional tiene un tamaño, una forma, un volumen determinado por los grupos funcionales que lo conforman. La adición de grupos funcionales a estos fármacos, grupos generalmente de alcanos o que tengan carbono o hidrógeno, sustituyen un hidrógeno por un grupo alcano que tiene mayor volumen que un hidrógeno. A ese reemplazo de ese hidrógeno por un grupo alcano CH3 o metilo, o perdón, metano o metilo, etilo o propilo, y ahí seguimos sucesivamente. A ese efecto, ese reemplazo por este hidrógeno por un grupo funcional de mayor tamaño, a eso se le denomina impedimento externo. Este aumento de tamaño de ese grupo funcional incrementa la selectividad del fármaco en su acción, mejora la interacción en el sitio de unión, el sitio activo, interacción farmacodiana, y en algunas veces puede alterar favorable o desfavorablemente la tasa de metabolismo. La adición de grupos voluminosos que tienen carbono. Por ejemplo, cuando hablamos de ese efecto, aquí en este fármaco es un metil, tiene 3 hidrógenos. ZX son los carbonos vecinos de ese carbono, de ese grupo metil. Se sustituye un hidrógeno, se reemplaza ese hidrógeno por un grupo metilo. Aquí vemos que el hidrógeno tiene un tamaño pequeño. Se sustituye por un grupo metilo que tiene un mayor tamaño que ese hidrógeno. Ya en la introducción de este grupo metilo que tiene carbono e hidrógeno, aumenta lo que es el impedimento externo. Al contarlo, tiene 2 carbonos, grupo etilo. Sobre ese grupo etilo, el otro hidrógeno, se sustituye otro metilo. Vemos que está aumentando el tamaño, volumen y forma de esa molécula. En ese carbono que contiene carbono e hidrógeno, tiene 3 carbonos y sería un isopropilo. Luego, ese isopropilo, el otro hidrógeno es reemplazado por otro grupo metilo. Y
1 es Z o X es hidrógeno, para que tenga la forma tetraédrica de los enlaces que forma ese carbono. Este radical que tiene 4 carbonos totales es el terbo. A este efecto de ir aumentando el tamaño, adicionando grupos carbonados, aquí por ejemplo estamos adicionando un grupo metilo, a esto es lo que se denomina efecto estérico. Vemos que la molécula aumenta su tamaño, su volumen, su forma, pero también aumenta sus propiedades de lipofilia, de rigidez y disminuye su flexibilidad. Por esa introducción de grupos tengan carbono y hidrógeno, pues ese aumento de ese efecto. Aquí tenemos dos grupos de fármacos, atenolol y albuterol, que en la cadena unida a la amina tienen un grupo isopropilo y tienen un grupo terbutil. Aquí la estrategia que se utilizó fue un aumento de impedimento estérico, ya que este aumento de ese efecto estérico favorece su selectividad hacia receptores beta. Introducción de grupos voluminosos en esta posición hacia receptores beta. Ejemplos de diferentes fármacos o diferentes candidatos a fármacos son análogos estructurales, en donde se han introducido diferentes grupos funcionales en el anillo de fenil. Grupos que aumentan impedimento estérico y grupos que aumentan rigidez estructural. Ambos grupos tienen carbono, hidrógeno y por tanto pueden aumentar ese efecto estérico. Vemos que ya no. Una pregunta, entre más grande sea, por ejemplo, ya sea metil, etil, terbutil, si es terbutil es más estérico, tiene más efecto estérico. Pues, Entre mayor es el grupo, entre mayor es el grupo, mayor es el impedimento estérico. ok. En fármacos solamente llegamos hasta terbutil, no Ujú, llegamos hasta más nada, como sustituyente ujú, de que aumente impedimento estérico. ok. Y vemos que en ese anillo de fenilo, en la parte inferior, tiene un carbutilo ligando a la parte inferior de ese anillo de fenilo, un metilo, un metilo, un metilo, un grupo metoxilo. Aquí ya esto no sería, la introducción de estos grupos no sería impedimento estérico, sino adición de grupo voluminoso. Aquí se introduce el grupo terbutilo, aquí terbutilo, aquí un metilo, y aquí ya se adiciona un grupo por un puente de azufre, un grupo fenilo disustituido, donde se introduzca carbono, hidrógeno, sea metilo
o terbutilo, hablamos de impedimento estéril. En la introducción de anillos, aquí tenemos un anillo en el ligando A, en el segundo ligando tenemos un grupo bifenilo y aquí tenemos un grupo antraceno. Aquí se introducen carbono e hidrógeno, pero estamos aumentando, se puede, o mejor dicho, algunos autores consideran que se aumenta efecto estéril, porque solamente contiene carbono e hidrógeno. Pero en los grupos aromáticos no solamente aumentan efecto estéril, no solamente aumentan volumen y tamaño de la molécula, sino que ellos aumentan lo que es plana y rigidez estructural. Y siempre hay una discrepancia en que unos están a favor de que sí aumenta el efecto estérico, otros que no, y todavía no se ponen de acuerdo entre todos los químicos medicinales y los químicos orgánicos si el efecto es un efecto estérico o es un efecto solamente de aumento de rigidez y planar con el grupo funcional aromático. Puede ser aromático o puede ser heteroaromático en esta posición. Aquí el anillo se reemplaza por un grupo tercutilo. Aquí esto ya sería impedimento estéril. Aquí 2-terbutilo, impedimento estéril. 2-terbutilo, impedimento estéril. Aquí tiene un metilo y un naftaleno. Y ya en el ligando E, directamente al anillo, un grupo fenilo. Y acá un grupo fenilo, pero separado por un puente. Para ser considerado efecto estérico, ya sea del grupo alquilo o el grupo aril, tiene que estar unido directo, la unión tiene que ser directamente carbono-carbono. Si ya participa un heteroátomo, oxígeno, nitrógeno, azufre, ya no se considera efecto estérico. Ahí se considera otra estrategia de farmacomodulación que se denomina generalmente adición de grupos voluminosos. Incluso este efecto estérico se extiende. Aquí no solamente pueden adicionar grupos aromáticos, sino que ya también otros autores han incluido compuestos alicíclicos que solamente tienen carbono, hidrógeno. No incluyen los carbonos heterocíclicos, saturados ni insaturados. Solamente compuestos que contengan carbono, hidrógeno. Alifáticos, alicíclicos, es decir, el grupo ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, ciclohectano, ciclononano. Todos esos grupos que son anillos cíclicos, pero solamente contienen carbono y hidrógeno. Se consideran que esos grupos también tienen efecto estéril. Y creo que con esto terminamos lo que es efecto estéril. Pregunta con respecto a lo que es efecto estéril. Antes de pasar al otro tema. No, profe. Entonces, el otro tema, también del módulo 2,
son lo que son propiedades físico-químicas de los fármacos que tienen que ver con acidez, basicidad, ionización, pH y pK, que hasta aquí constituyen el material del primer examen. ¿Cuáles son los objetivos de esta sección? Ustedes sepan identificar cuáles son los grupos ácidos presentes en los fármacos, cuáles son los grupos básicos presentes en los fármacos, y clasificar a las moléculas de los fármacos como una molécula ácida, una molécula básica o una molécula anfotérica, que son formas en que vamos a encontrar generalmente. Un fármaco generalmente, como ya vimos, un fármaco son muy pocos los fármacos los que son o los que poseen un grupo monofuncional. La mayoría de los fármacos son considerados como sustancias polifuncionales porque contienen varios grupos funcionales capaces de interaccionar entre ellos y darles propiedades de acidez y basicidad. El primer grupo funcional que vamos a ver son los pertenecientes a los grupos ácidos. En los grupos ácidos, el grupo más ácido es el grupo ácido carboxílico. Ese ácido carboxílico tiene un hidroxilo. Ese hidroxilo puede donar o ceder ese hidrógeno. Lo cede, se estabiliza, forma un equilibrio entre la forma no ionizada y su forma ionizada. Al perder ese hidrógeno, queda con su forma ionizada. Y aquí forma un ácido carboxílico, forma una especie aniónica. Esta es una forma, la forma ionizada del ácido carboxílico, que tiene un oxígeno en forma aniónica, es decir, con carga negativa. Él se ioniza, dependiendo del pH, él se va a ionizar y va a haber un predominio, dependiendo del pH, ya sea mayor de la forma ionizada o de la forma no ionizada. Este valor, esta proporción que haya de una o de otra, va a depender de el pH. Cada grupo funcional tiene un valor de pKa. Ese pKa depende de ese grupo funcional presente en ese fármaco. Para compuestos que tienen el ácido carboxílico como grupo funcional ácido, ese valor de pKa, dependiendo de qué se re, varía de 2.5 a 5, dependiendo de qué se re. Y si ven, es un rango de valor de pKa para sustancias que tengan ese grupo funcional. Y el mecanismo por el cual se estabilizan, que es principalmente por resonancia y efecto inductivo, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, donde vimos efectos electrónicos. Otro grupo son los compuestos beta dicarbonílicos, donde X generalmente puede ser un carbono o un nitrógeno. Ese hidrógeno está entre esos dos carbonilos tiene un carácter ácido y es un grupo que fácilmente se puede ceder. Aquí vemos cómo es el mecanismo de equilibrio entre la forma ionizada, ese compuesto beta-carbonílico, y su forma ionizada. Vemos que se cede ese hidrógeno y aquí, donde está esa X, que puede ser un carbono o un nitrógeno, queda con carga negativa, es decir, forma aniónica. Los compuestos beta-dicarbonílicos, dependiendo de que sea R,
pueden tener un valor de pKa que va a variar entre 5 a 8.5. Y las formas resonantes de ese compuesto beta bicarbónico. Se pueden encontrar compuestos en los cuales X sea oxígeno o sea nitrógeno. Eso es oxígeno, oxígeno o azufre. Ese oxígeno o azufre tiene una particularidad en cuanto a su reactividad. Y en algunos casos, más el oxígeno que el azufre ocasiona una repulsión de cargas en estos grupos y generalmente este compuesto puede llegar a sufrir una ruptura o descomposición. Otro compuesto ácido, aquí tenemos la sulfonamida. Las sulfonamidas se crearon como derivado del ácido para-aminobutírico y generalmente tienen un anillo aromático unido a ese grupo, sulfona, sulfona, y a ese grupo amino. R puede ser otro grupo funcional, otro anillo. Ese hidrógeno vecino a ese sulfóxido, a esa sulfona, tiene un carácter ácido, por lo cual se puede ceder. Esa sería su forma no ionizada, y en su forma no ionizada, ese nitrógeno queda con una carga negativa, queda en su forma aniónica. Dependiendo de que sea R, el pKa puede variar entre 5 a 10. Las formas resonantes de ese grupo sulfonamida, mismos que participan los electrones no compartidos y los electrones, los dos del doble enlace, esa estabilización por resonancia. En común, siempre que vean un grupo sulfonamida, generalmente va a tener un anillo aromático. Pero el grupo sulfonamida como tal, ahora se considera que R no es necesariamente que sea un anillo aromático. R puede ser otro grupo funcional. En lugar de un anillo aromático, puede ser un anillo heteroaromático o puede ser un anillo. Y se sigue considerando un grupo sulfonamida por las variaciones estructurales que se han hecho y diferentes agentes que se han sintetizado. Otro grupo análogo, muy parecido, tiene una sulfona y un carbonilo, una amida, vecino a ese nitrógeno. Este nitrógeno tiene un carácter más ácido porque está entre ese carbonilo y todo está sobre esa sulfona. Este tiene un carácter ácido, más ácido. Este nitrógeno, al ser alfa a ese carbonilo, también tiene un carácter ácido, pero no es más ácido que este nitrógeno que está entre el carbonilo y el grupo sulfona. Por lo cual este es el primer grupo, este es el mejor grupo que se puede ceder, o el mejor grupo saliente. Y aquí el nitrógeno queda con carga negativa, que se puede estabilizar y pasar hacia el sulfóxido o pasar hacia esa amida vecina. Forma no ionizada, forma ionizada. Las sulfonilurias son este núcleo, lo encontramos en fármacos antidiabéticos. Y el pKa varía dependiendo de qué R a 5 o 6. Porque es este grupo, sulfonilurea, quien le da el carácter ácido.
grupo sulfonilurea y dos de sus formas resonantes. El grupo tetrazol. Grupo tetrazol, un anillo de 5 miembros que tiene 4 nitrógenos, un carbono. Tiene uno de esos nitrógenos, tiene un hidrógeno. Ese hidrógeno tiene un carácter ácido, por lo cual lo puede ceder. Entonces, ese grupo lo cede y esta es su forma no ionizada. Y en su forma ionizada, ese nitrógeno queda con una carga negativa. Quiere decir que queda en su forma aniónica. El tetrazol es un grupo que tiene nitrógenos. Aquí vemos un compuesto que tiene nitrógeno, que en términos generales se considera como una sustancia básica, actuando como una sustancia ácida. Y genera una forma ionizada aniónica sobre uno de esos nitrógenos, que se puede estabilizar por resonancia. Y los electrones no compartidos, ese grupo de razón, las diferentes formas resonantes que tiene el tetrazol. El tetrazol tiene un rango de pKa que varía de acuerdo a PCR de 4.5 a 6. Y el último grupo ácido es el fenol, que es el grupo de los ácidos, el ácido más débil. Ese fenol es un anillo aromático que tiene un hidroxilo, se estabiliza por resonancia al radical fenóxido, que se estabiliza a la quinona correspondiente. Ese ácido carboxílico, ese fenol tiene un pKa que varía entre 8 a 10, dependiendo del grupo R al cual esté. Esta es su forma no ionizada y su forma ionizada. Y como les digo, es el grupo ácido más débil. Y aquí solamente estamos identificando los grupos funcionales ácidos que tiene esa sustancia, esos fármacos. Y en cada uno de los casos se le indica el valor de pKa. Aquí tenemos un grupo ácido en un entorno alifático, tiene un pKa 2.7. Un ácido carboxílico en una cadena alifática. Miren el valor de pKa que tiene. Aquí tenemos un grupo sulfonamida, que era lo que le mencionaba. A veces no está directamente unido al anillo de benceno. Aquí está, el grupo sulfonamida está en otro anillo. Y miren su valor de pKa. Aquí tenemos un compuesto dicarbonílico, aquí tiene un hidrógeno ácido y su valor de pKa. Aquí tenemos un fenol que tiene un valor de pKa de 8. 10. Otro compuesto beta-dicarbonílico, pKa 8.3. Aquí otra sulfonamida, pKa 5.6. Si ven, el entorno químico frente al grupo funcional, o mejor dicho, los vecinos a ese grupo funcional afectan su valor de pKa. Diferentes grupos funcionales ácidos, diferentes valores de pKa de este conjunto de diferentes fármacos. Aquí tenemos otros grupos. Una sulfonamida, valor de pKa 10.4.
Aquí tenemos una amina. Aquí tenemos una sulfonamida. No tiene electrones para ceder. Aquí no se considera un grupo ácido. Y aquí el grupo responsable de darle el valor de acidez es este grupo. Esta amina aromática, esta anilina, es el que le da este valor de pK. Este es un compuesto que puede tener equilibrio cetoenol. Y el grupo sulfonamida no tiene electrones para ceder. Y tiene este valor de pK. Este grupo que puede tener equilibrio cetoenólico tiene este nitrógeno aquí de esa amida que puede tener cierto carácter ácido y es el responsable de este valor de pK. Aquí tenemos el grupo sulfonilurea 1.3, el grupo tetrazol con ese hidrógeno para ceder 4.9. Grupos funcionales básicos, el ácido conjugado de la base libre, esto ya lo habíamos visto. Los nitrógenos tienen una particularidad. Los nitrógenos tienen un carácter anfotérico. En su forma libre, en su forma de base, él puede actuar como aceptor de un protón y queda con una carga parcialmente positiva. Acepta un protón y queda con carga parcialmente positiva. Queda en forma catiónica. Pero ese nitrógeno también puede actuar como una base, puede ceder ese hidrógeno y queda como una forma aniónica. Actúa como un ácido y queda como en forma aniónica. Aquí actúa como una base y aquí actúa como un ácido, generando un anión, nitrógeno con carga negativa, o un catión, un nitrógeno con carga positiva. El nitrógeno tiene este carácter anfotérico, que puede actuar como ácido o puede actuar como base. Una de las particularidades que tiene el nitrógeno. Y hemos visto sustancias que contienen nitrógeno que se clasifican como grupo funcional ácido. Y se debe a la capacidad de ese nitrógeno que lo pueden ceder. Entre los grupos básicos tenemos las aminas alifáticas y alicíclicas, es decir, las aminas que tengan una cadena o las aminas que tengan un ciclo alcano. Primaria, secundaria y terciaria. Estas aminas se estabilizan por efecto inductivo y su pKa varía de 6.7 a 9.8, dependiendo de qué es R. Aquí tenemos dos aminas aromáticas. Esta que es la anilina y su estabilización, y la otra que es una amina en posición benzílica. Los dobles los electrones no compartidos que tienen aquí, vienen a este CH2 de vecino, pueden venir para aquí y pueden migrar y participar en la estabilización por resonancia de este anillo. Generando aquí un carbocatión. Estas
aminas. Estas aminas tienen un pKa que varía de 2 a 5. Estas dos consideran aminas aromáticas. Sí, diga. Aquí les tengo la misma amina que vimos anteriormente, esta que está aquí o esta que está aquí, y su reactividad. Esta amina, esta anilina, en medio acuoso, forma un equilibrio y SNH2 acepta un protón y se transforma en una sal de amonio cuaternal. El nitrógeno, es decir, queda con carga positiva. Eso suele ocurrir en soluciones en la cual el medio sea generalmente ácido. La primera. Otra posibilidad es, aquí reportan como el valor de pKb. Nosotros para fármacos no utilizamos los valores de pKb que sí se utilizan en química para compuestos orgánicos. La otra situación es que esta anilina con carga positiva en el acuoso establece un equilibrio que favorece hacia la forma iónica y no hacia la forma no ionizada. Y en ambos casos ven que tienen un comportamiento muy similar. Este valor pKb es para esta sustancia básica y este valor de pKa corresponde para el ácido conjugado de la base, 4.6. Por eso vieron que este valor 4.6 aquí a este anilina se le coloca como su valor de pKa el valor conjugado del ácido, 4.5, y como vimos está 4.6. Algunos redondean, otros no redondean, eso es variable. pKa 4.6. Esta anilina tiene diferente reactividad. Puede generar esta estabilización por resonancia, actuando como con la participación de los electrones de ese anillo aromático, se estabiliza, genera un compuesto similar a una ciclohexanona, tiene un grupo imina, y la otra forma resonante. Tiene 3 formas resonantes ese grupo anilina, lo que explica su reactividad. Otro grupo es el grupo imina y el grupo hidracina. Imina, carbono, doble enlace nitrógeno. Imina, su pKa de 3 a 4. Hidracina, 2 nitrógenos unidos por enlace sencillo. Equilibrio, una de las aminas queda en forma iónica. Y su pKa de la hidracina varía de 7.5 a 8.5. Y lo voy a dejar hasta aquí. Continuaremos entonces el miércoles viendo grupos ácidos y grupos básicos entonces, y su ionización.